Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la primera mesa redonda. Como bien comentaba el director general de Ciencia, va a versar sobre la parte más científica de los eclipses. Una palabra que, como saben, viene del griego, eklisein, que significa abandonar, hacer oculto. Con ello se quería expresar que en algunas ocasiones los elementos que consideramos que siempre tienen que estar fijos en nuestra esfera celestial, en este caso los astros, pues nos abandonan momentáneamente. A eso se refería el eclipse, a eso se refirió Tucídides cuando en el siglo V fue el primero que mencionó esta expresión para referirse a los eclipses solares, y también se refirió a Aristóteles en su tratado de meteorología para hacer mención a otro tipo de eclipse, el eclipse lunar. Con todo ello y con muchas más anécdotas, queremos presentar a continuación a los tres ponentes que nos van a acompañar y que por este orden van a participar. En primer lugar lo hará Graham Jones. Él es astrofísico, noruego de origen, pero valenciano de adopción y además divulgador científico. En segundo lugar, Beatriz Ramírez, ingeniera de telecomunicaciones, profesora y responsable del aula del CEL del Observatorio Astronòmic de la Universitat de Valencia. Y en tercer lugar, Juan Mabullón, presidente de Astroaras, heliofísico y un excelente conocedor, divulgador de numerosos eclipses a los que ha tenido ocasión de asistir a lo largo de sus años de actividad científica. Podéis subir a la mesa y quiero, además de agradecer esta presentación de este plan y felicitar a los responsables, a la Dirección General de Ciencia e Investigación, también a la Dirección General de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que nos acoge y que organiza siempre tan brillantemente estos eventos, y al Comité de Expertos también de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que está aquí presentes varios de sus miembros, que también apoya científicamente todo este tipo de eventos. Sin más, tiene la palabra Graham, que si quiere puede actuar desde el atril o desde la silla. Vale. Muy bien. Bueno, según hemos oído, esperamos entre medio millón y 1 millón de visitantes, porque es el primer eclipse solar total en Europa continental en 27 años. Y bueno, gracias. Y bueno, pensamos que un poco de contexto histórico podría ser útil. El último eclipse total en Europa fue el 11 de agosto de 1999. Desde entonces, la franja de totalidad nunca ha cruzado la Europa continental. Estos son los eclipses totales entre 2000 y 2009, incluyendo un eclipse muy grande aquí en Asia en 2009. Estos entre 2010 y 2019, incluyendo el Great American Eclipse de agosto de 2017, número 6 ahí. Y en esta década, hasta ahora, incluyendo otro gran eclipse en Norteamérica, número 4, el eclipse total más reciente en el mundo, de 8 de abril de 2024. Pero en menos de un año tenemos 2 eclipses totales en Europa continental, aunque solo en un país, España. Es
Bueno, el eclipse de agosto de 2026, desde Asturias hasta Valencia, y luego en agosto de 2027 en el sur de Andalucía. Bueno, a nivel de nuestra comunidad, el último eclipse total en la comunidad valenciana fue hace, 121 años. Una curiosidad, la trayectoria de la franja de totalidad a través de España fue muy similar de la de 2026, pero es una casualidad. A nivel global fue un eclipse muy diferente. Aquí Castellón tuvo 3 minutos y medio de totalidad cerca del mediodía. Bueno, después de 2027 no hay eclipses totales en Europa continental durante 26 años. El próximo será el 12 de septiembre de 2053. Y bueno, para completar este contexto histórico, el countdown para la próxima totalidad en la comunidad valenciana será 154 años. Esto es después de 2026. Otra curiosidad, otra vez en 2180 la trayectoria de la totalidad a través de España es muy similar, pero otra vez es una casualidad. A nivel global es un eclipse completamente diferente. Y bueno, aquí Castellón tiene 2 minutos y medio de totalidad a media mañana. Y bueno, este es un poco de contexto histórico. Bueno, Jorge, gracias. Sí, muchas gracias, Graham. Si queréis, hacemos el turno inicial previsto y luego dejaremos para hacer unas preguntas que queréis contestar. En este caso tiene la palabra ahora Beatriz Ramírez. Gracias. Gracias, Beatriz. ¿No va? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Ahora sí. Bueno, pues gracias, Graham. Yo os quiero llevar por un tour por las posibilidades educativas que plantea este eclipse. Y bueno, estas posibilidades educativas se plantean en forma de cascada de preguntas. Para empezar, pues bueno, me voy a mover de este panorama global en el que se ha movido Graham, de esas franjitas de totalidad. Me voy a venir al ámbito local, y es que este trío de eclipses que se nos avecina, 2 totales y un anular, bueno, pues si lo planteamos desde aquí, desde Valencia, pues tendremos un total, un parcial y un anular. Pero si lo estamos viendo desde Cádiz, pues tendremos un parcial, un total y un anular. Y si estamos en Alicante, pues son 2 parciales y un anular. Y bueno, pues esto nos plantea la primera de las preguntas: ¿cómo es posible que un mismo eclipse se vea total en un sitio, parcial en otro? Y bueno, pues cuando hablamos de eclipses hay que hablar de sombras, en concreto de la sombra de la Luna, que causa los eclipses solares, y de la sombra de la Tierra, que causa los eclipses lunares. Son las dos, claro, de diferente tamaño. La sombra de la Tierra es mucho mayor, permite que la Luna por completo quede dentro del cono de sombra. Por lo tanto, los eclipses lunares sí los vamos a poder ver desde toda la mitad de la Tierra, que está en noche. No pasa lo mismo con los eclipses solares causados por la sombra de la Luna, que recorre una pequeña franja en el planeta, que son esas franjas que nos ha estado mostrando Graham. Si vamos a hablar de sombras, esto también nos permite pues adentrarnos en un aspecto de ellas, y es que no tienen bordes rotulados, tienen bordes difusos, zonas de penumbra. Y esas zonas de penumbra son las que determinan dónde un eclipse va a ser parcial y no total. La totalidad ocurrirá en las zonas de la umbra. Bueno, pues
No solamente vamos a hablar de sombras. La primera oportunidad educativa que nos plantea el eclipse es hablar de óptica, ¿no? Óptica geométrica, óptica física. Pero también vamos a poder conocer más sobre el movimiento de nuestra Tierra a lo largo de los meses alrededor del Sol. Y no solamente de nuestra Tierra, sino del resto de planetas que forman el sistema solar. Y familiarizarnos con un concepto que es, bueno, pues ese plano en el que están contenidos, en el que están confinados, ¿no? La eclíptica, eclíptica de eclipse. Y si nos adentramos, si nos acercamos, pues veremos que nuestra Luna, que es la protagonista de los eclipses solares, pues no está confinada en ese plano de la eclíptica, sino que se sale. La mayor parte del tiempo está por arriba o por abajo, y para eclipsar hay que estar en la eclíptica. Así que, pues aquí nos encontramos una nueva oportunidad educativa, saber más sobre ese satélite nuestro, sobre la Luna, cómo se mueve. También nos podemos preguntar por qué nos muestra un aspecto diferente a lo largo de los días durante un mes. Las fases de la luna nueva, la luna creciente, la luna menguante, la luna llena, y es prácticamente inmediato llegar a la conclusión de que, bueno, para tener un eclipse solar hace falta que la luna esté nueva, mientras que para tener eclipses lunares hace falta que la luna esté llena. Pero esas dos condiciones no son suficientes, porque si no tendríamos eclipses todos los meses y no ocurre así. Además de estar en luna llena o luna nueva, la luna debe estar en la eclíptica, como hemos comentado antes. Dos condiciones que solamente se dan en ciertos momentos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, llegados a este punto, parece que todo empieza a tener un poco de sentido, pero vendría la siguiente pregunta. Entonces, ¿vamos a tener eclipses solamente en 2 puntos a lo largo del año, siempre en las mismas fechas? De nuevo, la respuesta es que no. Y esto nos va a permitir, pues, profundizar en un nuevo aspecto de nuestra Luna, y es que su órbita no permanece inmutable, sino que va cambiando. Esos puntos de corte con la eclíptica van rotando como las agujas del reloj en sentido contrario, y eso permite que esas coincidencias entre lunas nuevas, llenas y pasos por la eclíptica pues ocurran cada vez en un punto distinto, y cada año los eclipses ocurrirán en épocas diferentes. Parece que por el momento, bueno, pues las cosas van teniendo sentido, pero aún queda mucho más, y es que, bueno, ¿cómo es que tenemos eclipses anulares? ¿Por qué a veces la luna tapa por completo el sol y otras veces no lo tapa? Bueno, pues porque la luna tampoco está siempre a la misma distancia de la Tierra, y eso va a hacer que a veces la veamos mayor y la veamos menor. Lo mismo pasa con el Sol, no lo vamos a ver siempre del mismo tamaño. Y no solamente afecta a los tamaños, sino también a la velocidad con la que se mueve. La Luna se moverá más deprisa cuando está próxima a la Tierra y más despacio cuando está lejana, y eso también va a afectar a la duración de los eclipses. Bueno, pues todas estas condiciones nos van a proporcionar una fauna de eclipses agrupados en familias, que llamamos series de Saros, con sus periodicidades, con sus características, con esas huellas que nos ha enseñado Graham, características para cada una de esas familias. Y es que, bueno, pues los eclipses son complejos, y las cosas complejas pues nos fascinan y nos asustan a partes iguales. Y la fascinación y el susto pues son dos emociones que tienen potencial educativo, porque nos conducen a preguntas, y las preguntas demandan respuestas. Se dice que vivimos en la era de la información nos rodea, está en todas partes, incluso no hace falta ni siquiera ir a buscarla, la información nos llega a nuestro dispositivo, al bolsillo. Pero no hay que confundir información con oportunidad de aprendizaje y acceso al conocimiento. Esto es un mantra que los profesores tenemos muy presente, y olvidarlo nos haría correr el riesgo de que con el eclipse nos pasará como al señor coronel. El capitán le dice: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Dice: a sus órdenes, mi comandante. En esto que el capitán da la orden al teniente, le dice: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Dice: a sus órdenes, mi capitán.
Bueno, si no queremos que nos pase, como en el chiste de Eugenio, pues no basta con tener la información, sino que también hay que prepararla, hay que temporizarla y hay que dar lugar a que se den esas situaciones de aprendizaje que conduzcan a un conocimiento significativo. Hace ya pues, un año, el verano pasado, en el aula del SEL nos planteamos esta pregunta y bueno, pues en el mes de noviembre desarrollamos un recurso, que es esta página web, que es un banco de herramientas a disposición de los docentes y que facilitamos su acceso a todos aquellos que nos visitan, alumnos y profesores, pues a través de este cacharrito de aquí, que no son unas castañuelas, es un marcapáginas que tenéis a la salida si os queréis llevar, que bueno, pues recrea un eclipse total y en su interior con un QR pues acceden a este banco de recursos. Este banco de recursos lo pusimos a disposición del CEFIR en Innovación Educativa y bueno, ¿y qué persigue este banco de recursos? Pues proporcionar información fiable, pero preparada y adecuada a su digestión por parte del alumnado, ¿no? Y bueno, este es el espíritu con el que se trabaja en el aula del SEL del Observatorio Astronómico desde hace más de 20 años. Pero no solamente queremos dar pie a situaciones de aprendizaje que nos permitan trabajar contenidos curriculares, sino además trasladar mensajes importantes en materia de prevención. Y es que cuando se va a mirar un eclipse hay que protegerse y no hay que protegerse del eclipse, hay que protegerse del sol. Para eso es importante pues, entender por qué fases vamos a pasar a la hora de ver el eclipse. Y bueno, esta pequeña animación que es del eclipse que mencionaba Graham de 2017, pues nos muestra las fases de parcialidad. Todo eclipse total empieza por uno parcial y mientras se vea el disco solar, la fotosfera, hay que estar protegido. De hecho, estas imágenes se han tomado con filtro. Sin embargo, al llegar la totalidad, ya no hay sol. El sol se ha apagado y ahí es necesario observar la corona, ya que no la vamos a poder ver en ningún otro fenómeno. Bueno, antes de acabar, me gustaría poner un breve... Uy, pues no lo voy a poner, se ha ido. Quería poner un breve vídeo de cómo se ve el eclipse, pero sin mirar al sol directamente, sino según se ve con la luz ambiente y ese cambio tan dramático de luminosidad. Y no solamente el cambio de luminosidad, sino las emociones que generan toda la gente que estaba viendo el eclipse. Pero bueno, me lo dejo para el turno de preguntas y para observar mejor le doy el paso a Joanma. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies, Beatriz, moltes gràcies, Graham. Quería agradecer a la Ciutat de les Arts y la Ciencia la oportunidad de poder estar aquí explicando lo que verdaderamente hacemos los que nos dedicamos a la observación cotidiana del Sol. Mi trayectoria inicial fue yendo al Observatorio de la Universidad de Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez, cuando entonces era Facultad de Ciencias, y allí pude, bajo la directriz de don Álvaro López, pues seguir el Sol. El Sol es algo muy importante. Eso es algo que se me ha tenido en cuenta en la Universidad de Valencia. Ya desde los años 50 se seguía el Sol casi todos los días. Yo tuve la suerte de estar durante 5 años siguiéndolo. Luego, cuando me fui a estudiar a Madrid, me llevé un telescopio y pude seguir observando el Sol. En realidad, el Sol no son solo eclipses. El Sol es un panorama que va cambiando cada día, hasta el punto de que los heliofísicos nos dedicamos al registro de la actividad solar a través de lo que llaman el número de Wolf. Pero no solamente eso, también clasificamos las manchas por su morfología, por su aspecto y mucho más. Es algo que aportamos a la ciencia, es un proyecto PROAM en el cual participan profesionales y astrónomos amateur y, por tanto, para nosotros es como un familiar el Sol. Lo observamos todos los días. No nos hemos quedado ciegos. ¿Por qué? Porque sencillamente utilizamos técnicas para no quedarnos ciegos. Y es lo que vamos a transmitir durante este eclipse a todas aquellas personas que no sois heliofísicos. También deciros que el Sol nos sorprende a menudo con sus impactantes tormentas magnéticas, con sus fulguraciones, con sus protuberancias, y coincidiendo con estas fulguraciones hemos llegado a ver auroras polares desde latitudes como la que tenemos aquí en el Mediterráneo. Ha sido increíble, sobre todo el último ciclo inducenal, el número 25 en el que nos encontramos, que hemos llegado a ser testigos de hasta 7 episodios de auroras polares. En fin, que cuando veréis el Sol pensad que no solamente es por los eclipses.
Hemos tenido la suerte de ser testigos de fenómenos tan inusuales como el tránsito de Venus, que se produce cada 243 años. Hemos tenido la suerte de verlo en el 2004 y en el 2012. Por tanto, cuando vamos a ver un eclipse hay que plantearse que el gran premio mayor, el gran premio, acordaros, no es quedarse ciegos, evidentemente, es ver la corona solar. ¿Y qué es lo que nos aporta la corona solar? Nos aporta valiosísima información de cómo es la dinámica de la actividad que hay en nuestra estrella más cercana, la única que podemos, por otro lado, estudiar prácticamente de cerca. Para estudiar la corona solar tampoco hace falta tener grandes instrumentales. Sencillamente, con un pequeño teleobjetivo, un teleobjetivo de 100 o 400 milímetros, ya podemos hacer muy buenas fotos. E incluso con un teléfono móvil. Hoy en día están sacando auténticos teléfonos móviles que son inteligentes y a veces más que el que los usa, pero podemos sacar la corona solar. Es algo que os recomiendo que lo intentéis. Cuando estéis en plena totalidad, filmar con la cámara de vídeo o hacer fotos, la totalidad. Es algo impresionante. Bien, una cosa que nadie ha dicho aquí, o quizás sí, pero yo la voy a recalcar. De acuerdo con utilizar gafas de eclipse, de acuerdo que hay que primar la seguridad, pero en el momento empieza la totalidad hay que quitarse las gafas. ¿Por qué? Porque si no, no veremos el eclipse. Me refiero a la totalidad y a la corona. Es algo que debemos de ensayar antes de proceder a la observación. Durante el resto del eclipse, que son cerca de 2 horas de parcialidad, sí que hay que utilizar las gafas homologadas. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el último viaje de la sonda Artemis a la Luna, han visto un eclipse total, pero no desde la Tierra, desde el espacio, cuyo protagonista era la Luna y el Sol, la Tierra no. Entonces, lo que quería insistir es que nosotros, como buenos valencianos, todos tenemos antepasados que han sido músicos, hemos de ensayar. La única forma de asegurarse el éxito es ensayando, ensayando y ensayando hasta que dejamos de desentonar. Pues lo mismo pasa con el eclipse. Si vamos a utilizar telescopios, teleobjetivos, etcétera, hay que ensayarlos. Pero si no tenemos bastante experiencia, vale la pena sentarse cómodamente y ver el eclipse. Pero si alguien es osado como yo, lo suyo es intentar fotografiar con telescopios y demás. Pero ya os digo, para eso tenéis que dejaros asesorar tanto por los astrónomos de las asociaciones astronómicas que hay aquí en el territorio valenciano, como por la Universidad, el Planetario de Castellón y mucho más. En base a esta experiencia la vamos a ir haciendo cada vez que nos entrenemos. Nosotros en Astroaras hemos hecho ya varios talleres de cómo fotografiar el eclipse y ya va dando sus frutos. Luego también existe ya una nutrida información de bibliografía, sobre todo, de este eclipse. Es algo interesante. Yo me estoy empezando a coleccionar todos los libros que queden en mi mano referidos a este eclipse, porque es un acontecimiento muy especial. He tenido la suerte de poder asistir a 7 eclipses por diferentes lugares del planeta y la verdad es que es una gozada viajar por el mundo si tu economía te lo permite. Pero si no lo permite la economía, ahora tenemos un lujo y es que lo vamos a poder ver desde el territorio, sin apenas movernos de casa. O sea que valorémoslo. Si se nos pasa este trío de eclipses, ya no vamos a volver a ver ningún eclipse más hasta el 2053. A saber si viviremos. Y por último, pues bueno, estos son el trío de los eclipses que hemos insistido anteriormente y en los cuales no me voy a extender. Nosotros hemos hecho nuestro propio anagrama, el trío ibérico de los eclipses en Astroaras. Y luego deciros que, bueno, quiero felicitar al Ayuntamiento de Aras de los Olmos, porque aparte de ser pionero en el tema de la astronomía, ha dado un paso al frente para organizar este evento. Además, para mí no me cabe la menor duda, es el mejor punto de observación de los que hay en el interior del territorio valenciano. Una lástima que en el norte de Castellón, lugares como, bueno, iba a decir Morella, pero no, me refiero a otro pueblo, no se hayan animado a montar puntos oficiales, porque cuanto más al oeste, más alto se verá el eclipse. Y luego también una cosa muy importante, esa noche se verá la lluvia de estrellas, las famosas Perseidas, lo cual es un atractivo muy importante. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la contaminación lumínica nos afecta a todos, tanto si vivimos en el interior valenciano como si vivimos en las ciudades.
En las ciudades ya sabéis que no se ve el cielo. ¿Por qué? Por la contaminación lumínica. Yo solicito a las autoridades que correspondan que creen una ley contra la contaminación lumínica, porque el medio ambiente también sucede cuando es de noche. Entonces hay que alejarse de lugares contaminados. Aras de los Olmos es uno de los lugares ideales porque reserva luz de las estrellas, y luego la parte del interior de Castellón pues también es excelente. Y luego también pues agradeceros vuestra atención, y aquí os muestro unas imágenes del último eclipse del año pasado, del 29 de marzo, donde, como podéis ver, que nadie mira al sol con prismáticos sin filtros o con telescopios sin filtros. Es muy importante porque nos quedaremos ciegos. Así que nunca nos cansaremos de dar normas de seguridad. Muchas gracias. Tenemos unos minutillos para 3 cuestiones rápidas, una a cada uno. Graham, bueno, comienzan a difundirse muchas noticias en redes. Tendríamos que dar el consejo de que la gente consulte y se asesore con las fuentes oficiales, tanto en nuestro caso de la Generalitat, como las universitarias, como las asociaciones serias que están detrás de todo esto. Pero se está diciendo, por ejemplo, tú lo has comentado, vamos a tener ahora, lo habéis señalado los tres eclipses o 3 años consecutivos de eclipses, pero el último fue en 1905, el siguiente será en el 2053, y circula por ahí que se dice un eclipse total ocurre cada 350 años, ¿no? ¿Qué idea es la correcta? ¿Las dos lo son? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, es una buena pregunta. Y bueno, en cualquier lugar hay un eclipse solar total una vez cada 375 años. En promedio, este es un valor promedio. Y bueno, necesitamos considerar periodos largos, cientos o miles de años. Si consideramos periodos más cortos, décadas o un siglo, podemos encontrar agrupaciones de eclipses y bueno, y también intervalos largos sin ninguna. Entonces, bueno, este es una curiosidad, una agrupación de eclipses muy, muy curioso, muy interesante. Muchas gracias. Beatriz, para ti también una cuestión. ¿Cuál crees que es la mayor ventaja que ofrecen los eclipses en general y este trío en particular desde el punto de vista educativo? Bueno, pues como he comentado antes, la oportunidad de plantear muchas preguntas, y es que cuando hay preguntas, cuando hay un hueco de conocimiento, eso es terreno abonado para educar y para aprender. En educación no lo hacemos, o por lo menos no lo deberíamos hacer, no vas con la información sin que nadie te la haya pedido. Debes partir de experiencias vitales de tu propia cotidianidad y que te demanden ese conocimiento. Entonces, tener ahora este verano, el próximo verano, al siguiente, bueno, el otro es en enero, y además el de enero lo bueno es que ocurre dentro del calendario escolar, no como estos que son en verano, pues sí da mucho pie, como hemos comentado antes, para plantear oportunidades para trabajar contenidos que a lo mejor se trabajarían en otras situaciones menos motivadoras y trabajar en una situación que vas a tener pasado mañana a la puerta de tu casa y que además despiertan mucha fascinación. Muy bien, perfecto. Y Juanma, para ti, a la hora de fotografiar, tú nos has mostrado alguna imagen, a la hora de fotografiar la corona solar, ¿qué recomendaciones nos darías? ¿Tiene el mismo aspecto la corona en todos los eclipses? ¿De qué depende? ¿Cómo se espera que sea la corona en esta ocasión? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues sí, muchas gracias por la pregunta. A la hora de ver la corona solar, evidentemente, solamente tenemos esos breves minutos que nos da la totalidad de un eclipse. O eso, o marcharnos al Pic du Midi, allá en Francia, allí tener el mejor coronógrafo del planeta, un telescopio de medio metro. Pero como en todo no vamos a poder ir allí todos los días, pues yo os aconsejo 2 niveles. Un primer nivel que es con aplicaciones de teléfono móvil. Un buen teléfono móvil que puede tener un zoom interesante, ya se pueden, eso sí, sujetándolo con un caballete o un trípode, hacer buenas tomas tanto de vídeo como de fotos del eclipse. Pero si queremos ambicionar mucho más y hacer esas fotos donde se ve hasta la luz cenicienta, tenemos que aspirar ya a utilizar telescopios. Telescopios con cámaras reflex digitales o cámaras
dedicadas de vídeo. Entonces, si queremos sacar muy buenas fotos, tenemos que dar exposiciones por lo menos de 1 segundo, de 2 segundos, de lo que es la alta corona. También podemos modificar el ISO y poner un ISO muy elevado y entonces no hace falta que sean 2 segundos, puede ser un 30avo, un 125, etc. Podéis ensayar con la luna antes del eclipse, ir probando vuestros medios a ver lo que sale. Yo lo que voy a hacer particularmente, voy a llevar 2 telescopios, uno irá automatizado a una exposición larga de cerca de 1 segundo para que me vaya sacando la evolución de todo el rato de la coronita, que será muy escasa. Y en el otro telescopio voy a hacer un horquillado en el cual voy a trabajar con exposiciones desde 1 milésima de segundo hasta casi 1 segundo. Voy a utilizar un espejo abatible para ir mirando a la vez el sol, es decir, disfrutar y a la vez fotografiar. Y por último, la corona solar siempre está presente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el sol tiene un ciclo de 11 años, ciclo undecenal. Nos encontramos en el máximo de ese ciclo undecenal, pero ya con tendencia a decader hacia el mínimo. Entonces podemos esperar que sea una corona perfectamente circular. Pero como me hace el efecto de que ya estamos empezando a decaer un poquitín, la corona puede que ya empiece a achatarse. La corona tiene unas zonas que se llaman las calotas o zonas reales y la zona ecuatorial, que es la más extensa. En periodos de mucha actividad es todo circular y en periodos de mínima actividad es una corona aplanada. Con lo cual, este eclipse nos depara la sorpresa de que seguramente será una corona circular pero un poquitín achatada. Y luego, mi último interrogante, ¿tendremos manchas solares ese día? Ojalá las hayan, porque en la parcialidad nos darán muy buenos motivos para fotografiar. Pues fantástico, vamos a cerrar esta mesa. Agradecimiento porque hemos aprendido un montón, ha sido un lujo teneros, Graham, Beatriz y Juanma, y ya tenemos consejos para poder bien ver el eclipse el próximo 12 de agosto y con un fundamento científico muy sólido como nos han mostrado. Muchas gracias.